código de tiempo. Vale. Roberto, ten cuidado con el micro porque lo voy a ver, ¿vale? Dame un grito, no sé lo ves. No, un grito no. 6 minutos de cinta, ¿vale? Se acaba de meter una. No sé. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Venga, vamos. Sí. Alberto. ¿Sí? Venga, Artemio, pues vamos con eso, ¿no? ¿Cuándo se plantea por primera vez la actuación integral del Estado en las obras de regadío? Y vamos luego con las diferencias entre la política hidráulica de la República y el régimen de Franco. Bien, la actuación integral del Estado para la transformación en regadío, hay que tener en cuenta que en España tenía muchos años, o sea que desde finales del siglo XIX hay propuestas, todas las propuestas regeneracionistas de Joaquín Costa, de Lucas Mallada, plantean la necesidad de actuar en términos integrales en las cuencas para convertir cada cuenca potencialmente regable en una especie de bomba económica en España. A partir de ahí, en ese sustrato ideológico y político, hay que ubicar la aparición de las confederaciones hidrográficas que de alguna manera vienen a materializar eso, hacer una operación integral, conjunta, tomar una cuenca como río salvaje y convertirla en un espacio altamente productivo, rico, amigable, habitable, etcétera. Es decir, que había una tradición, lógicamente, que se aplicó primero en aquellos ríos, en aquellas cuencas en las que había una mayor tradición de regadío, una mayor potencial económico, donde no tenía la fuerza que en Extremadura tenía el factor de la propiedad, de la gran propiedad latifundista, que es un factor limitante. Lo que quiero decir con esto es que, de alguna manera, cuando desde el primer momento en que se plantea la posibilidad de transformar, de regular y regar en Extremadura, ya con el Plan Gasset a principios del siglo XX, con algunas propuestas que había, estaba implícita esa idea de la actuación integral, de alguna manera, porque estaban ya había ya una tradición formándose en España. Pero sí es cierto que hasta la República, hasta el plan de obras públicas de Prieto, pues prácticamente toda esa idea que está presente no se concreta en algo. Entonces, en ese sentido, sí podríamos decir que el plan de obras públicas de la República es el que por primera vez plantea la idea de lo que hoy entendemos como Plan Badajoz, o sea, de una operación integral de transformación de la cuenca, siguiendo, pero en esos términos de transformación de la cuenca, no se planteaba siguiendo esas líneas de la Confederación del Ebro y de otras iniciativas en esa dirección. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que en el plan de obras de obras públicas de la República está esa idea ya implícita. Naturalmente, tampoco sabemos en qué hubiese quedado esa transformación planteada inicialmente por la República, porque tampoco llegó a haber un plan concreto y definido que atendiese a todos esos otros aspectos complementarios, a la industrialización, etcétera, etcétera. A todos esos, el plan de la República se centra en la transformación en sí, en la puesta en riego, la regulación, terminar la regulación, transformar en regadío, colonizar en lo posible y no mucho más allá. Lo lógico, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un periodo muy breve, estamos hablando de 5 años. La República duró 5 años y en 5 años no se planifica nada en un país. O sea, lo normal es que los trabajos que se inician con el plan de obras públicas de la República se hubieran ido desarrollando, se hubieran ido consolidando, madurando, y seguramente pues en los años 40 se habría puesto en marcha una operación mucho más compleja
porque era lo que correspondía. El problema es que eso se trunca. O sea, que una planificación, pues pensemos que en el caso del Plan Badajoz franquista, digamos, se empieza a pensar en él como tal operación a finales de los años 40 y prácticamente hasta finales de los 50 no está diseñado completamente el de eso. Hacen falta, con todo el background que ya se tenía de la República, y de eso hacen falta 10 años para diseñar. Es decir, que no podemos considerar lo que tenemos de la República como lo que hubiese sido el plan de la República. No podemos saber cuál hubiese sido el plan de la República, pero probablemente hubiera terminado siendo una operación integral también. Estamos con la diferencia, era. Entonces, seguramente una de las grandes diferencias que tradicionalmente consideramos que hubiese habido respecto del plan de la República al que fue, es en el referido a la redistribución, al reparto de las tierras. Y ahí hay que decir que es un mito que hemos construido, que hemos podido construir, que ha tenido sus finalidades, pero es un mito. El plan de la República no necesariamente hubiera conducido ni a una mayor instalación de colonos, ni a una mayor redistribución de la tierra necesariamente. No era ese el objetivo fundamental, era como el de toda reforma en todos los países de democracias burguesas: transformar, mejorar, potenciar las posibilidades, redistribuir algo, pero no era ese el objetivo fundamental. Mientras que en el caso del Plan Badajoz, tal como terminó siendo, como hemos visto antes, es que no quedó otro remedio que hacer una redistribución para fijar a la población. Es decir, que la mayor o menor redistribución de tierras o reparto de tierras no ha dependido tanto de los discursos ideológicos o de eso como de las necesidades del momento. No sabemos cómo hubiera sido definitivamente el de la República, pero el planteamiento de partida no iba orientado al reparto, era a la transformación y un poco de redistribución para reducir la presión de los conflictos jornaleros que estaba habiendo en la época. En el caso de la transformación en el franquismo, desde luego que no hubiese habido reparto ni distribución, porque no la querían los sustentadores del régimen, los grandes latifundistas, si no hubiera habido hambre no solo en Badajoz, sino hambre en toda España. Había que alimentar, había que fijar la población y, sobre todo, en el sentido que planteaba antes, de que al final el regadío precisa redistribución, o se hace bien o se termina haciendo mal y luego se necesita la concentración parcelaria y no sé qué, no sé cuánto. Es decir, ha habido lo que no queda otro remedio que hubiese, la redistribución básica mínima. Pues cámara, graba. Bueno, pues en realidad podríamos decir que hemos creído durante años que las cosas hubieran sido de otra forma si la República hubiera hecho esos trabajos, esas obras, esos planes, pero hay que tener muy claro que la República era una república burguesa como todas, aunque derivase en unas direcciones ya en el momento de la guerra o en el curso de la guerra, ya se rompió todas las dinámicas normales y lógicas, y una república burguesa, la democracia en general, podría decirse, no reparte. El mito del reparto es un mito que se ha mantenido pues prácticamente desde las demandas anarquistas, pero que no se hubiese materializado tampoco en el marco de la República. En ese sentido, podríamos hasta decir que probablemente el plan del franquismo haya sido más redistribuidor de lo que hubiera sido el plan de la República, con la única diferencia que el de la República se hubiera vivido en libertad y con la gente viva.
mientras que el otro pues se vivió como se vivió. Pero es un mito considerar esa idea de que la República hubiese repartido las tierras. ¿Qué obras estaban en funcionamiento, estaban en marcha antes de la guerra? ¿Y cómo afectó la guerra, claro, a las obras? ¿Y cómo dejó el tema del desarrollo del regadío? Sí, Después? yo creo que el auténtico impacto del franquismo en la idea del Plan Badajoz es primero el retraso. Insisto mucho en eso. Por culpa del franquismo, el Plan Badajoz se hizo 20 años más tarde de cuando se debería haber hecho, de cuando estaba planificado, de cuando se estaba iniciando. Eso es lo más grave. O sea, porque de alguna manera se perdieron 20 años en la historia de esta región. Tardamos 20 años en industrializarnos, 20 años más en todo. Porque no hay que olvidar que independientemente de cuál hubiera sido la forma definitiva del plan de la transformación en la República, ya estaba en marcha. Estaban haciendo ya obras de regulación, estaba iniciándose, aunque solo fuese iniciándose, pero ya planificado, pensado, proyectado, Cijara, estaba ya transformándose, haciéndose el canal de Montijo, se habían hecho de hecho algunas actuaciones aisladas, puntuales, de pequeños regadíos locales, es decir, estaba en marcha el plan. Y lo que supone la guerra es que todo eso queda paralizado por el propio efecto de la guerra. No podemos atribuirlo la paralización ni al franquismo ni no franquismo, sino el efecto de la guerra paraliza, arruina las infraestructuras, arruina la capacidad productiva del país, y eso queda paralizado. Y queda paralizado, y salvo en esos usos, por eso he comentado en algún momento cómo pudiera ser que hubiera contribuido de alguna manera, aunque sea indirectamente, a la utilización como campo de concentración, como campo de trabajo de las obras del Canal de Montijo, hubiesen contribuido indirectamente a recuperarse la idea de que eso había que seguirlo y continuarlo, porque el hecho cierto es que pasan casi 10 años hasta que se retoma la idea de una forma definitiva o con voluntad de hacerse. Y en ese sentido eso creo que es lo más grave del franquismo, es ese retraso y lógicamente la falta de libertad con que se hizo, en los efectos que tuvo en algunas familias arrastradas, pero eso es lo grave. Porque ni siquiera cuando se plantea el famoso, hemos hecho referencia al informe de los, se podría decir el informe falangista, porque son esos sectores de Falange los que plantean esas reivindicaciones, el famoso informe sobre el estado de la provincia del año 48, no es en sí el plan Badajoz lo que ahí se plantea, aunque esté implícito. Lo que se plantea es la enciclopedia de obras, carencias, necesidades del conjunto de la provincia, y a partir de ahí, todavía más tarde, surgirá ya, tomará forma esa idea ya del plan Badajoz. Es decir, la clave, yo quiero insistir en esa clave del retraso, que probablemente pues eso ha hecho que luego ese plan Badajoz 2 no haya podido, porque ya llegó tarde, ya llegó cuando la crisis de la energía, cuando llegó los problemas ambientales, cuando etcétera, etcétera. Probablemente sí, y eso sí hubiera sido determinante, si no hubiera existido la guerra civil, tendríamos ahora el canal de Barros, por ejemplo, estaría construido. O sea que todos esos procesos hubieran seguido un proceso de transformación natural, los ritmos naturales que hubieran existido. Y en ese sentido hay que hacer ese reproche profundo, porque es profundo, porque implica que hemos perdido una posibilidad de transformación enorme en Extremadura, y nada de eso. Ese reproche profundo al franquismo de que retrasó una obra que estaba, un proyecto que estaba en marcha, y que lo retrasó casi 20 años. Vale, vamos a entrar ya en el tema de las causas. Para contextualizar, ¿cuál es la situación socioeconómica de Badajoz y de Extremadura en general? La situación socioeconómica es es ambigua. El problema de estar de eso es que es una situación ambigua. Es una
es un momento en el que a algunos sectores les está yendo muy bien, porque tienen unas materias básicas que son muy demandadas, una mano de obra barata, entonces, pero lo que tenemos es una masa de población en esos momentos, depauperada, hambrienta, el hambre físico y material estaba muy presente. Además tenemos una provincia, especialmente Badajoz, todavía más, con unos niveles de infraestructura muy por detrás del resto del país, a pesar de que hubiera habido pues, elementos novedosos a principios de siglo, pues hubo iniciativas incluso industriales novedosas en Badajoz, pero en conjunto es una región mucho más atrasada infraestructuralmente, con unos niveles educativos por los suelos, unos niveles de analfabetismo de los más altos también de España. Es decir, es una provincia, si consideramos en términos provinciales, es una provincia absolutamente postrada la que existe en esos momentos. Prácticamente igual que la que había unos años antes. También cuando la República, cuando Prieto se plantea el plan de obras públicas, también tiene en la mente esa situación terrible en la que está la población, sobre todo los jornaleros, en la provincia de Badajoz. Es decir, que el plan de la República, por eso es importante diferenciar de lo que es el reparto de la tierra del plan de la República, lo que busca fundamentalmente es hacer obra, porque la obra genera empleo y es un plan keynesiano de redistribución el que se hace. Quiere generar empleo más transformar para poner en marcha el potencial económico de esta tierra. La cuestión es que eso, o sea, la situación lógicamente de esa gente, de esos cientos de miles de familias que estaban ya hambrientos en los años 30 esperando eso, pues cómo debería estar la situación 10 años después de pasar una guerra, una posguerra, unas sequías, hambrunas, etcétera. O sea que realmente debía ser la situación desesperada, bastante desesperada a mediados de los años 40. De hecho, la propia visita de Franco a la provincia pues tiene un poco esa finalidad de calmar a la opinión pública, porque incluso los suyos, sus propias bases, especialmente eso, los sectores falangistas más comprometidos socialmente, estaban entrando en una situación de no saber ya cómo enfrentarla. ¿Y qué pasos se dan, Artemio, en relación con el desarrollo regional y regadío entre el final de la guerra y la aprobación del plan? ¿Y por qué transcurren tantos años entre un hecho y otro? Vamos a ver. Después del final de la guerra, lo que en principio, y además es lógico, después de pasar una guerra, lo primero que preocupa al Estado es la reconstrucción, con lo cual inversiones orientadas a la producción, digamos, se dejan un poco de lado por razones políticas. La reconstrucción de determinados hitos, monumentos, pueblos destrozados de determinados sitios es fundamental. Tras ello, la reconstrucción de las infraestructuras dañadas por la guerra, puertos, ferrocarriles, etcétera. Hay una lógica, por tanto, en que quedasen aparcados, digamos, pues esos problemas, como además con la represión política, policial y militar, ya no había que preocuparse de las demandas jornaleras, aunque ya pasados los años, a final de los años 40, ya se preocuparan de nuevo otra vez, pues podría dejarse de alguna manera de lado ese tema. Es decir, simplemente dejó de ser prioritaria esa cuestión, pasaron a ser prioritarias otras. En un país depauperado, arruinado, pues es lógico que primero se dedicaran a reconstruir puertos, a reconstruir ferrocarriles, a reconstruir los símbolos, a construir los símbolos del propio régimen. El problema es que
pasados los primeros años de posguerra, la situación de la agricultura en España no mejoraba. Por falta de infraestructuras, por falta de... Perdón, nada, es que se ha caído. por falta de recursos, y lo que a mediados de los años 40 nos encontramos es que confluyen, por un lado, la situación terrible de la provincia, de los jornaleros de la provincia de Badajoz, que podían haberse aguantado un tiempo más, se les podía haber mantenido reprimidos un tiempo más, pero es que además lo que eso coincide con una situación de desabastecimiento de productos básicos alimenticios a nivel nacional. Es decir, que hay que dar de comer al conjunto de la nación, y eso es lo que entiendo que hace que se vuelva a mirar, se eche la vista otra vez para aquí e intentar recuperar, porque pues se matan dos pájaros de un tiro, se soluciona el problema social del que se está viendo reivindicaciones en la zona, y se soluciona el problema alimenticio. Entre tanto, que yo sepa, es que no se hizo nada, no hay nada, no hay desarrollo regional, no hay nada en ese periodo. O sea, lo único que hay son las escasas, las iniciativas privadas que pueda haber en un sentido u otro. Porque de hecho hasta los años 50 es que no hay una política regional de ningún tipo. Luego, a partir de los años 50 pues empiezan a centrarse en algunos polos de desarrollo que se concretarán ya en los años 60. O sea que tardó mucho tiempo. O sea que el único objetivo de la planificación económica en el régimen franquista en los primeros años era la supervivencia, sin más, era la mera supervivencia. Y entonces solo se controlan los flujos de energía, la distribución, el carbón, la no sé qué, los materiales, las materias primas y los alimentos. Y no es extraño que surgieran, pues hablábamos antes de los procesos de corrupción, del extraperlo, de tal, porque eso era lo fundamental, las materias primas y los alimentos. Se estaba a ese nivel el país hasta mediados de los años 50, es un país muerto de hambre. Y entonces la mirada al Plan Badajoz y la retoma de todas esas cuestiones tiene relación con eso. Entonces, los pueblos como Val de la Calzada, que llegó, el proyecto es del 46, si no recuerdo mal, o sea, 6 años antes de la aprobación, esas actuaciones quizá más concretas, más aisladas, ¿a qué se deben o dentro de qué las podemos enmarcar? Bueno, efectivamente, he comentado antes cómo había, vamos a ver, en España es que no se puede separar, yo continuamente por eso hago referencia a la evolución del regadío, porque no se puede, el Plan Badajoz no es el Plan Badajoz, es una operación del Ministerio de Agricultura de España y de los técnicos españoles. El primero, el que tuvo aquí una lucidez enorme respecto a lo que podía hacerse con el Guadiana, era Lorenzo Pardo, que venía de la división del Ebro, y, o sea que no es una operación como fuera de... Bien, pues en España desde el siglo XIX se puso en marcha un proceso, hay una tradición de pequeños regadíos locales, de pequeñas transformaciones locales. La provincia de Cáceres está salpicada también de pequeños embalses que se hicieron en el siglo XIX para poner en regadío pequeñas zonas. Y entonces esas iniciativas sueltas, aisladas, hay que, a mi modo de ver, a mi juicio, hay que insertarlas en esa tradición, sin más. Allí donde había procesos de regulación y llegaban los ingenieros de eso y veían una posibilidad y había además una demanda local, y de eso pues terminaba surgiendo un pequeño embalse o un pequeño azú donde se hiciera posible esa pequeña transformación. Entonces, pero eso yo no lo ubico en un programa integral, ni mucho menos. Esas actuaciones en toda España, en los años 40 y 50, siguieron apareciendo puntualmente zonas pequeñas, o bien allí donde se podía hacer un azú, o bien donde se podía hacer un embalse, o bien pequeñas operaciones de regadío. Yo creo que insertarlas en ese de eso. Probablemente incluso, lo que pasa es que eso son hipótesis incomprobables. De nuevo animo a los
a nuestros historiadores, probablemente incluso parte de esas actuaciones tuvieran más relación con la voluntad inicial, no tanto voluntad explicitada, de abandono de eso que estaba previsto, de ese plan Badajoz de eso. Bueno, vamos a hacer pequeñas cositas, pero esas cosas, esa cosa faraónica ya no lo vamos a poder abordar, aparte de que no hay otros objetivos ahora, y entonces puede que hubiera que ubicar justamente esas actuaciones en el marco de que se entendía que ya no se iba a hacer aquello. Pero sobre todo yo quiero insistir en eso, que eso entra dentro de lo que se venía haciendo en España en los últimos 200 años. Allí donde se ha podido hacer un pequeño regadío se ha hecho. Si había demanda local o capacidad local de iniciativa, y pasaban por allí, porque es que eso, pasaban por allí en esos términos, y pasaban por allí los ingenieros. Esa es la cuestión. Vale, bueno, esto ya me has contestado, Artemio, también ahí abajo, pero a ver si lo conseguimos sintetizar en una frase más corta. La finalidad del plan Badajoz. La finalidad del plan de Badajoz, dar de comer a España. Esa es la finalidad del plan Badajoz. Junto a esa, pues han ido otras, como salía bien, pues se convirtió en instrumento de propaganda del régimen, como encima dio tierra, pero el objetivo fundamental era dar de comer a España. Bueno, quiero hacer referencia a tu texto, a la conferencia, en el cual hablas de la interpretación más extendida sobre las razones que motivaron el plan Badajoz. Hablas del mito, del miedo que se podía tener a una masa hambrienta, ¿no? Y cómo habría que desterrar ese mito, que no, ¿no? O sea, que ni siquiera las autoridades locales tendrían miedo a esas personas, ¿no? Sí. Y unas causas más objetivas, nos has dicho alimentar a España, pero también señalas otras en esta conferencia. A ver, ¿cuáles? Porque no me vaya a contradecir conmigo mismo, lo que hago con bastante facilidad. Sí, bueno, el hambre, la influencia de eso, la producción eléctrica era fundamental, eso está claro. Y sí. El marketing incluso, ¿no? Sí, pero eso viene más sobrevenido, digamos, o sea que en principio una vez ven que eso somos capaces de hacerlo y lo estamos haciendo medio bien, es cuando se pone en marcha la maquinaria. No, lo hablamos ya, venga. Sí, esto, bueno, sí que hay que, yo creo, vamos, eso ya he hecho referencia otras veces a la necesidad de desterrar ese mito de que el plan Badajoz fuese en respuesta a la presión jornalera o a la revuelta que efectivamente, ya he dicho, como si se había podido reprimir durante 10 años que habían pasado desde la guerra y bastante a esas masas, pues perfectamente hubieran podido seguir reprimiéndolas sin plan Badajoz. O sea, eso es evidente. Lo que sí que era imposible es alimentar al conjunto de la nación. Y entonces esa es la clave determinante. Pero por supuesto que había que potenciar la producción hidroeléctrica en España, y la cuenca del Guadiana, luego la del Tajo se vio que era todavía más, tenía un potencial todavía más mayor, pero las cuencas de los ríos extremeños pues se vieron que tenían unas posibilidades enormes. Otro aspecto importante, lo hemos señalado muchas veces, el papel propagandístico para el régimen del plan Badajoz. Yo creo ahora que es más un factor sobrevenido, digamos. No creo que inicialmente se plantearan esa finalidad, porque no se sabía cómo iba a salir. Ahora, de hecho, la propaganda, digamos, la utilización propagandística masiva del plan Badajoz se produce a finales de los años 50, primeros años 60, cuando en los momentos en que precisamente se está produciendo la apertura al exterior de España. Ya están funcionando muy bien algunos pueblos de colonización y se enseñan al mundo a decir esto somos capaces de hacer, y repartimos tierra y a los pobres les damos casa
vaca y parcela, que era el sueño de Costa y no sé qué, no es una cosa. Entonces, yo creo, hay otro elemento ideológico, por supuesto, que es la idea del que eso es consustancial a todo Estado fascista, que es el estado de obras, la mera idea de hacer obras grandiosas, por supuesto que forma parte del, y no digo que en más de un ideólogo del Ministerio de Agricultura, del INC, pues estuviera presente eso, la gran obra, pues igual que a Mussolini le encantaba presentar esas de eso. No hacemos solo obras de muerte como el Valle de los Caídos espectaculares, sino que hacemos obras de vida como es esta transformación. O sea, esa idea estaría también implícita, pero yo creo que eso es secundario. O sea, la clave es el mejorar el abastecimiento nacional, sobre todo de alimentos, también de energía. Y que luego, de forma sobrevenida, pues le vino muy bien al régimen y fue un instrumento realmente enorme, importantísimo para su apertura al exterior. ¿Hay un plan Cáceres? Es decir, porque estamos hablando siempre del plan Badajoz. Claro, sí, hay un plan Cáceres. Además hay un plan Cáceres con esa denominación, que es algo puesto. Hay un plan Cáceres que implica las transformaciones en el río Alagón, fundamentalmente en el río... No, en el río Alagón y en el río... Bueno, eso Además, como al final aludes a él diciendo el mal llamado plan Cáceres, era algo que me llamaba la atención. ¿Por qué el mal llamado? A ver, pues no sé por qué lo diría en ese momento, pero seguramente sí, pues porque en realidad no es se tendría que llamar en todo caso plan Plasencia dentro es el plan de la tercera provincia extremeña que no ha habido, no es que no me sale el nombre del río el río de Talayuela Artemio, colócate. ¿Estás cómodo? Sí. Pues... Claro. Bien, del mismo modo que la idea del plan Badajoz está claro a todo el mundo, y además esa vinculación de esa operación con la provincia de Badajoz, y además así surge, aunque de hecho pues se rieguen también territorios ajenos, o sea, territorios de la provincia de Cáceres. La idea de un plan Cáceres no es tan evidente, a pesar de que sin embargo tenía hasta esa denominación. Pero desde luego las transformaciones que se hacen en la provincia de Cáceres no conforman digamos un proyecto unitario en el sentido que lo tiene el plan Badajoz, pero coinciden, puede hablarse de un plan Cáceres en el sentido de que bueno, coinciden en el tiempo, en los objetivos, en los planteamientos. Ahí es la regulación del Tietar y del Alagón, que son afluentes no tanto del Tajo como de los afluentes del Tajo, y el planteamiento viene a ser el mismo, prácticamente el mismo. Además es digamos que tiene hasta su plan Cáceres 2 también infausto, fracasado, igual que el plan Cáceres 1, porque después de la transformación de las vegas del Tietar y del Alagón, pues se planteó un plan de riegos ya mediante aspersión también en la mierda. ¿Cómo se llama la zona de Navalmoral? A ver, aquí pongo yo un... No. ¿La Siberia? No, joder. No, es que no sé qué habéis dicho. ¿Dónde habéis dicho? Navalmoral, los alrededores de Navalmoral de la Mata. Entre Navalmoral y el Tietar, eso es ¿no? campo, ¿eh? No, Jerte es un valle, eso hay que decirlo bien, porque si no es Retomamos. Sí, claro.
Bien, del mismo modo que en el Plan Badajoz hemos hablado de un Plan Badajoz 2 que llega, digamos, ya, como venía todo tan tarde, llega ya cuando ya no era posible la transformación de regadíos, cuando la crisis energética había impuesto limitaciones. Pues en el caso de Cáceres, ahí podríamos hasta decir un plan Cáceres 2 con los regadíos de Camparañuelo, que se plantean con aguas tomadas directamente del Tajo y con aspersión en unos terrenos bastante complicados en sí, y que fueron un relativo fracaso, porque lo mismo, llegaron en el tiempo de la crisis energética. Ha habido incluso algunos intentos posteriores que no llegaron a cuajar, también de nuevos regadíos a partir de aguas subterráneas o de derivados del Tajo mediante riego por goteo. La Diputación de Cáceres llegó a hacer en los años 80 un proyecto con ayuda de técnicos israelitas, pero en ese sentido, decía, hay una cierta analogía entre el Plan Badajoz y Plan Cáceres, solo que en el caso de Cáceres, insisto, no es una actuación unitaria. Está, por un lado, la regulación del Tietar, por otro lado, la regulación del Alagón, que son dos de eso, pero tiene sus pueblos de colonización exactamente igual, el planteamiento exactamente el mismo. Bien, vamos ya con redes de industrialización y comercialización. Vamos a saltarnos el tema arquitectura y urbanismo. Entonces, en cuanto a esto, ¿qué establece Artemio la legislación del Plan Badajoz en cuanto al desarrollo de la industria de la zona? ¿En qué direcciones orienta el proceso industrializador? Bien, a partir del momento en que el Plan Badajoz lo podemos entender como tal plan unitario, en que se plantean inversiones en todos los sectores y qué habría de pasar con esas materias primas producidas, se plantea un plan de industrialización, efectivamente. Un plan de industrialización que implicaba primero invertir en aquellos sectores en los que no hubiese iniciativa privada, hasta que la iniciativa privada fuese capaz de responder a la demanda. Se crearon, de hecho, algunas industrias públicas desde la Secretaría del Plan, desde distintos organismos públicos, se crearon diversas industrias que luego se privatizaron en su momento. La idea era transformar la producción agraria, la que no era utilizable directamente para el consumo. El problema que hubo con todo esto, normalmente se considera la industrialización del Plan Badajoz como lo que no se cumplió del plan. El problema es que no se podía cumplir, o sea que de ahí mi insistencia en la grave responsabilidad del retraso que esto supuso. Si este plan se hubiese hecho en el año 30 y tantos, cuando se había empezado, en los años 40 y tantos y en la década de los 50 se hubiera producido una industrialización en Badajoz. El problema es que cuando esas operaciones y esas ayudas a la industrialización se intentaron plantear, eran ya los años 60, ya casi los años 70, y que pensemos que las últimas, que ha seguido funcionando, las subvenciones con cargo, digamos, al Plan Badajoz casi hasta los años 90. Pero llegaban en un momento en que es que ya no tenía sentido, ya había entrado en crisis, digamos, el sistema agropecuario al que tenía que dar respuesta esa industrialización. De forma que no es que no la completaran, es que ya no podía ser. Y de ahí que hayan tenido que ser precisamente, justamente desde la iniciativa privada y desde los propios colonos, quienes después se hayan tenido que buscar la vida en esa dirección y hayan generado una red de cooperativas tan potente, transformadoras. O sea, porque las cooperativas, bueno, el cooperativismo pues se promocionó en todos los pueblos desde el principio, pero orientado a la producción, a ayudarse a la finalidad de las cooperativas agrarias, de suministrarse abonos, pienso, etcétera, de una forma más económica. El problema es que ante el fracaso del proceso industrializador, porque llegan unos momentos tardíos en los que ya no era
posible, pues esas cooperativas agrarias, algunas, unas más emprendedoras que otras, tienen que abordar el proceso de transformación. Porque en realidad lo que dio de sí, lo poco que de industrialización se hizo, fue centrado en unas pocas industrias muy básicas, las conserveras del tomate, las del tomate, la leche, en primeras transformaciones que no generan prácticamente valor añadido ni nada. De forma que al final quien ha hecho la comercialización en el Plan Badajoz, quien está haciendo, ha hecho y sobre todo está haciendo, son los propios colonos a través de sus cooperativas. Al ponerse en marcha toda esta industria cada vez más potente, han atraído a otros sectores, han posibilitado la complejización, pero eso es tremendamente importante porque, pues bueno, digamos que al final el plan lo han terminado los propios colonos, y bueno, en realidad no es que sea ni más ni menos interesante, es ley de vida, o sea que se creía que iban a ser tutelados indefinidamente, y no solo no fueron tutelados, sino que muchos de ellos tomaron iniciativa y han sido capaces de convertirse en transformadores de sus propios productos. Pero sí es cierto que que no es que no hubiese voluntad de industrializar, el Estado se planteó, pero es que era tarde, es que era históricamente era tarde. No hay que atribuirlo tanto a una no voluntad como a una incapacidad. Es que ya se había acabado el tiempo de hacer eso. ¿Por qué se había acabado ese tiempo? ¿Puedes desarrollarme? ¿Te acuerdas la idea que me comentaste de España, que dependía mucho de ayudas internacionales, cómo en esos años se le obliga a desplazar el proceso? Exacto. Vamos a ver. Sí, además es un tema que ha quedado, que se me ha pasado de no tocar, porque es importante la de eso. Hay que tener en cuenta que no la maduración, porque la maduración del Plan Badajoz se produce ya a partir de los años 70 y 80, pero la puesta en producción, podríamos decir, la puesta en producción del Plan Badajoz se produce en el momento de apertura de España al exterior. España empieza a recuperarse y va a buscar inversiones, a cambio le exigen una serie de cosas. Y entonces hay un momento que es determinante, que es importantísimo en la historia de España y en la historia de la economía y en la historia de la agricultura española, y por supuesto en la historia del regadío, de los regadíos, que es el informe del Banco Mundial del año 63 o 62, creo, que de alguna manera le lee la cartilla a España sobre lo que tiene que hacer para que se le reciba, digamos, en la comunidad económica, en la comunidad internacional, para recibir ayudas, para recibir créditos del Banco Mundial, y entre esas condiciones las recomendaciones que se le hacen es la de abandonar el crecimiento, el desarrollo de la agricultura. No vamos a entrar en las razones de por qué eso es así, las interpretaciones que hay de cómo los Estados Unidos ven como un competidor peligrosísimo a la agricultura española de regadío, sobre todo a la agricultura española de regadío. Hay que pensar que hemos estado importando soja, maíz americano durante muchos años, o sea que detrás de esas recomendaciones del Banco Mundial había intereses muy concretos. Pero el hecho cierto es que, cuando llega el momento de la industrialización, es justo cuando es que ya no tiene sentido, porque es que España ha decidido ir en otra dirección, se le ha obligado, de la misma manera que he comentado como el Plan Badajoz II o las últimas fases del Plan Badajoz no se han podido realizar ni se realizarán, también en parte por los acuerdos con la Unión Europea, del mismo modo que entrar en la Unión Europea fue asumir que no seguíamos creciendo
en producción agrícola, que nos seguíamos invadiendo con productos agrícolas baratos Europa, en los años 60, principios de los 60, entrar en la Comunidad Económica Internacional, ser aceptados y recibir ayudas del exterior, implicó aceptar que se acababa la extensión de los regadíos en España, salvo en lugares muy puntuales o muy fuertemente demandados o de iniciativa privada, pero se acababa el desarrollo de eso. Entonces, ha sido un momento, por eso insisto, me parece tan importante esa cuestión. Si hubiera sido 10 años antes, seguramente se hubiera terminado esa industrialización y se hubiera producido. Vale. ¿Puedes explicar de todas formas lo que sí se llevó a cabo, o sea, las industrias, la electrificación, que eso se debía o se ponía en marcha solo por iniciativas privadas, aunque había ayudas, ¿no?, también del Estado para ponerlas en marcha? ¿Puedes explicar un poquito esta? A ver, pero eso ya me costaría más, sobre todo la parte, la diferenciación entre los subsidios y la eso me costaría más Tener en cuenta esto como cuenta pendiente, como fase que no se llegó a desarrollar. Hay una ponencia de Cipriano, el profesor Juárez, sí. A ver si lo tengo aquí. Cipriano Juárez Sánchez, profesor titular de análisis geográfico del Instituto Regional Universitario del Agua. Y Manuel Rodríguez Cancho, que es el geógrafo. Sí. Bueno, tiene una ponencia titulada Efectos de la política de colonización en el regadío de Extremadura, balance y perspectiva. Entonces, establecen un análisis en el cual vienen a decir esto, ¿no? Que no ha llegado a cambiar en toda la profundidad que debía haber cambiado el plan Badajoz, ¿no? Te leo más o menos, dice la... Hay dos aspectos a tener en cuenta respecto al fracaso, digamos, de la industrialización, de la parte de la industrialización. Hay quien entiende que esa no industrialización, al no terminar esa fase prevista, de alguna manera habría quedado el plan cojo, no se habría desarrollado como pudiera haberse esperado. Eso no estoy de acuerdo. Creo que he señalado precisamente gracias a eso se han podido desarrollar las cooperativas agrarias a unos niveles. Las cooperativas agrarias extremeñas producen todo lo inimaginable y de una calidad y están a unos niveles, y eso es posible gracias a que no se hizo aquello. Si no estaríamos, lo que tendríamos sería 5 o 6 multinacionales igual que estuvieron para el tomate, las tomateras, las 4 damas, grandes damas que se... es decir, en ese sentido la industrialización se ha hecho igual. Lo que no se ha saltado es... digamos, se creía, se esperaba que la industrialización agraria derivada del plan Badajoz llevaría a una industrialización en otros sectores, lo cual no era tampoco por qué esperar, pero que en realidad también lo hemos tenido. Estamos teniendo ahora mismo en Badajoz, en la provincia de Badajoz, una revolución industrial. Estamos atravesando todas las fases, además, de forma acelerada. Y no olvidemos que esa revolución industrial arranca, no sé si metafóricamente o realmente, no sé si es algo solo simbólico, pero arranca de uno de los puntitos del plan Badajoz, que son los regadíos de Jerez de los Caballeros. O sea que hasta simbólicamente de ese plan Badajoz es que realmente, y por iniciativa privada luego, está arrancando una revolución industrial que viene de, aunque no tenga relación directa. Quiero decir que se ha hecho. La complejización, durante años se ha criticado la debilidad del sector servicios porque no se ha desarrollado, y es lo mismo, el propio regadío ha generado una complejización de los servicios. Las ciudades relacionadas con las vegas del plan Badajoz son las que concentran la mayor parte de los servicios en la provincia y en la región, y eso lo ha generado esa complejidad.
ha generado que aparezcan en las ciudades, en las pequeñas ciudades que articulan el sistema de regadíos, pues técnicos de los temas más variopintos que tienen que atender al sistema productivo y a lo relacionado. Pero hay otro aspecto que sí que me parece importante en estos tiempos poner de manifiesto, tener en cuenta, y es que esa no industrialización es una deuda. Efectivamente, o sea que en estos tiempos que se hablan de tantas cuentas de deudas históricas, de aportaciones, de no aportaciones, pues a veces no se tiene en cuenta que aquí hubo algo que se iba a hacer, que el Estado iba a hacer y que hizo a medias, y que no terminó. Lo empezó tarde, mal, y no lo acabó, en ese sentido. Entonces, esa parte es importante tenerla en cuenta, y eso Extremadura lo tiene que tener presente. Aquí hay algo que se dejó a medias, como quien dice, ha tenido éxito, a eso, porque, entre otras cosas, porque no podía ser de otro modo, o sea, porque se ha puesto en marcha una máquina, se ha puesto en marcha una maquinaria que ya rueda sola, ya está transformado, hay colonos, hay gente dinámica, pero hay una deuda pendiente en ese sentido del Estado, y eso no hay que olvidarlo en estos tiempos en que estamos todos haciéndonos las cuentas, unas autonomías con otras, con el Estado, con no sé qué, pues eso sí que tiene que estar claro, que aquí hay algo que quedó sin acabar. Pero a pesar de eso, se acabó solo. Eso y a mí me parece eso más importante, más que llorar por lo que no se hizo, hay que felicitarse por lo que la sociedad ha sido capaz de hacer. Bien, bueno, yo creo que está bastante... me gustaría hacer alusión al desarrollo industrial actual, ¿no? Pero bueno, de cierto modo ya lo has hecho. Y quizá profundizar un poquito más en las cooperativas, cómo surgen, a qué responde la generación Bien, de... el, bueno, las cooperativas surgen pues, en los pueblos de colonización, igual que en todos los pueblos agrícolas, surgen como una necesidad orientada a la producción, o sea, surgen como una forma de conseguir inputs más baratos, piensos, abonos, semillas, etcétera. En la medida en que han faltado canales de comercialización, las cooperativas dieron un salto en todas las zonas agrícolas en España, y aquí igual, y pasaron a intentar comercializar. Pero esa comercialización de las cooperativas básicamente se reducía a concentrar la oferta en bruto, digamos, y ofertarla en bruto a los fabricantes, a los transformadores, a los distribuidores. Lo que las cooperativas del Plan Badajoz en general, otras, pero yo creo que en el Plan Badajoz con más intensidad, se ha dado, es que han dado el salto siguiente, que es a la propia transformación. Allí donde o no había un sector industrial privado potente capaz de transformar, o donde como en el caso de algunas conserveras, grandes conserveras, o donde ejercían una relación de monopolio prácticamente que obligaba a los agricultores a vender a cualquier producto, cualquier cosa, pues han dado un salto más allá y se han puesto a transformar y comercializar lo transformado. Yo creo que el peso que este tipo de cooperativas tienen en el Plan Badajoz probablemente sí que tenga alguna relación con esa selección que en parte, aunque solo fuera en parte, porque no puede tener éxito nunca esas elecciones, pero esa selección que se hizo en parte de la gente para colonizar. Entonces, pues es lógico que cuando ha habido gente que con capacidad para aguantar tanto, para construirse como agricultor a sí mismo, pues es lógico que surjan esas iniciativas que pues en otras zonas agrícolas más tradicionales o de eso pueden no haber surgido, estar estancadas o no tener iniciativa. O sea que el éxito de las cooperativas del Plan Badajoz yo creo que se atribuye por un lado a lo que da el regadío, pero sobre todo también en parte probablemente a esa selección
que se hizo en su momento. Ha habido gente realmente muy dinámica, muy emprendedora. O sea, que eso es un factor importante, o sea, es un factor el tipo de las personas que hay en los sitios, claro. Bien, y terminando ya con esto, Artemio, en su opinión, ¿cuáles son las líneas de actuación a este respecto que deberían... Hola. Nada. ¿Quieres que paremos? No, venga, sí, ya terminamos. En tu opinión, líneas de actuación en cuanto a procesos de industrialización en la región, líneas de actuación en el futuro. Bien, bien, he dicho antes cómo de alguna manera, lo que no hizo el Estado en el Plan Badajoz lo ha ido generando la sociedad, lo ha ido generando los emprendedores, los trabajadores del campo, y eso me parece importantísimo. Me parece importantísimo además porque ha roto además con el mito definitivamente ya de ser una región sin iniciativa, sin capacidad propia, endógena para generar, y encima se ha generado así un tejido industrial, que puede dar de sí, además sin aquellos a quienes durante medio siglo se ha estado reclamando que lo sean, que son los latifundistas, los que venían a llevarse las rentas para Madrid, han seguido haciéndolo de una forma u otra, o se las han gastado aquí, pero no han hecho eso así, no se han convertido esa clase latifundista no se ha convertido en una clase burguesa, ha sido incapaz de convertirse. Está surgiendo esa burguesía, pues como ha surgido históricamente en todos los procesos de acumulación primitiva de capital, está surgiendo desde abajo, desde los niveles más bajos, como surgió hace 300 años en otras muchas sociedades. Y en este sentido es sintomático que algunas de las grandes emporios de producción agrícola ahora sean de las cooperativas, de los propios colonos, o que las principales iniciativas industriales procedan de alguien de un origen tan modesto como es el caso de Alfonso Gallardo, dice mucho. O sea que es que el Estado no cumplió. La clase dominante de esta región tampoco. Se ha hecho el onguis, digamos, durante 40 años, ha chupado todas las subvenciones que ha podido, ha vivido, pero se ha hecho el onguis. Pero esta región aún así ha sido capaz de generar una clase, una burguesía propia. Vamos a ver en qué dirección va, porque el problema de estas burguesías emergentes, de estos grupos emprendedores emergentes, es que pues a veces plantean más problemas que los que resuelven, pero eso forma parte de la historia. Entonces, en ese sentido, ¿hacia dónde tiene que ir o va a ir? Pues yo creo que gracias al Plan Badajoz para toda la región, porque en realidad el Plan Badajoz con lo que hace es articulado la economía de toda la región, es que ya no es necesario decir hacia dónde tiene que ir Extremadura, digamos. Quedan 3 minutos. Sí, en 3 minutos ya lo acabo. Venga. Bien, decía que ya no es necesario, o sea, hemos vivido históricamente en unos términos de que alguien tenía que decir qué hacer aquí, cómo, un plan de algo, un plan integral, un plan de industrialización, un plan de... Y ahora estamos ya en el que la región tira, más o menos, con problemas económicos como todas, pero tiene ya un empuje propio, con lo cual es muy difícil saber en qué dirección iremos. Pero sobre todo además es más difícil decir, yo no me atrevo, en cuál haya que ir. Pues hay sectores emergentes, por supuesto, que estamos ante uno, el sector del multimedia, la sociedad telemática está abriendo unas posibilidades que no se han aprovechado como se debían, porque nos hemos perdido el tiempo, despistado en algunos sitios, pero lo está generando nuevos sectores emergentes desde la propia sociedad, y eso es una liberación. O sea, que ya no tengamos que decir cómo salvamos a Extremadura,
Es que eso es la historia. Ya no hay que planificar salvar esta región. Pero sobre todo además es más difícil decir, y yo no me atrevo, en cuál haya que ir. Pues hay sectores emergentes, por supuesto, que estamos ante uno, el sector del multimedia, la sociedad telemática está abriendo unas posibilidades que no se han aprovechado como se debían, porque nos hemos perdido el tiempo, despistado en algunos sitios, pero lo está generando nuevos sectores emergentes desde la propia sociedad, y eso es una liberación. O sea, que ya no tengamos que decir cómo salvamos a Extremadura. Es que eso es la historia. Ya no hay que planificar salvar esta región. Ya se ha salvado sola. Esa frase para terminar.